Seguimos explorando las funciones en C++ y ahora vamos a hincar el diente al retorno de función. En la lección anterior os indiqué que este int correspondía con el retorno de la función, ¿de acuerdo? Con el tipo de retorno de la función, que en este caso era un entero o un número entero. Los números enteros los veremos en una lección posterior de tipos de variables, pero serían números como el 1, el 2, el 3, el -5, el -2, el 1050, ¿vale? Son números que no son fraccionarios. Entonces nosotros estamos diciendo aquí que esta función main nos va a dar un retorno de tipo entero. Sin embargo, uno entra dentro de la función y ve que, al menos de forma explícita, no se devuelve ningún retorno. Es decir, únicamente lo que estamos haciendo en esta función es enviar esta cadena de texto con un salto de línea a la salida estándar, que es lo que se nos mostró aquí por consola, pero no vemos por ninguna parte rastro de nada más. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser incluir una sentencia con el correspondiente retorno. En nuestro caso, vamos a utilizar la palabra reservada return, ¿de acuerdo?, para enviar un retorno. En nuestro caso será un número entero y nosotros vamos a utilizar el número 0 para indicar que cuando la función llegue aquí va a devolver este entero 0, que va a indicar que el programa ha transcurrido sin ningún problema y que ha llegado a esta línea, la que finaliza. ¿De acuerdo? Entonces, hecho esto, ya sí hemos incluido un retorno de tipo entero. En principio, este retorno no va a ser algo que va a ser utilizado para nada. Es decir, el sistema operativo no va a utilizar este retorno para nada, pero nos va a permitir saber que el programa ha transcurrido de forma correcta. Lo que voy a hacer a continuación va a ser crear otra función para que veáis la mecánica de la creación de nuevas funciones, de ir llamando funciones, de utilizar sus correspondientes retornos. En nuestro caso vamos a crear otra función a la que vamos a llamar, por ejemplo, suma, ¿de acuerdo? Y os recuerdo que necesitamos añadir detrás del identificador los paréntesis, no se nos tienen que olvidar las llaves, dentro de las cuales ahora ese bloque de código identado, es decir, que veis que va a estar sangrado a la derecha, veis que empieza más a la derecha que la correspondiente cabecera de la función, y el tipo de retorno de la función, que de nuevo voy a utilizar un tipo de retorno entero. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser, voy a escribir una línea, esto por ahora no lo voy a explicar de forma completa porque lo veremos ahora después en una nueva lección sobre variables, perdón, pero voy a crear una suma muy sencillita de 5 más 10 y voy a meter ese resultado en una variable, que es una variable de tipo entero, que he llamado resultado, a la que le he igualado esta suma, 5 más 10, que serían 15, y he devuelto ese valor, 5 más 10, he devuelto ese 15, lo devuelvo. Entonces yo aquí, antes de terminar la función, voy a añadir una nueva línea. Y aquí está la magia. Voy a incluir la función suma. Para que cuando llegue aquí llame a la función y se venga aquí, haga todo esto y el resultado, ese retorno, me lo traiga aquí. Y entonces cambie esto por el retorno de la función, ¿de acuerdo? Y ahora repito lo mismo y control S para guardar, ¿vale? En el caso de que no tengáis activado el autosave, vamos a volver a compilar el mismo proceso de antes, pulso cualquier tecla y ahora vemos que este proceso ha dado un error porque me está marcando el error aquí en suma y me está diciendo que suma no está declarada en este ámbito. Es decir, básicamente está diciendo que no sabe qué es suma. Entonces, si ahora yo cojo y me traigo esto aquí, veis que ahora no me da error. ¿Por qué? Porque el compilador va a empezar de arriba abajo y entonces, claro, lógicamente ahora yo ya sí le he explicado al compilador, le he dicho al compilador qué es suma. Le he dicho que suma consiste en esto que está aquí. ¿De acuerdo? De manera que cuando en la función principal llame a suma,
ya sabe perfectamente a qué se refiere, sabe que se refiere a esta función. Antes lo hice aposta para que vierais el error, que si yo creo la función detrás, no la tendrá definida y dará un error de ámbito. Ahora sí, me ha salido de forma correcta. Ejecutamos y vemos que el programa ha hecho lo que yo quiero, que es mostrarme. El programa, como siempre he dicho, empieza aquí en main, ejecuta esta sentencia, luego crea la línea mi primer programa hola mundo, que es esta que está aquí, mete el salto de línea y a continuación envía de nuevo a la salida estándar el resultado de la función suma. Cuando llega aquí, el compilador lo que hace es venir aquí a la función suma, que la tiene aquí, crea una suma que es 5 más 10 y envía el resultado, que sería 15, lo envía aquí. Sustituye esta llamada a la función por el resultado, que sería este 15, me lo envía a salida estándar y mete un salto de línea. Veis que sería este 15 y este salto de línea. Dicho esto, ya veis cómo se pueden crear nuevas funciones, que debéis de declarar las funciones antes de poder utilizarlas si no queréis que dé error, y que podéis utilizar este retorno para poder enviar información de unos sitios a otros. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya continuaremos en la siguiente lección con las operaciones aritméticas.